En el siglo X, la inclinación por la religión fue en aumento y se eligió un obispo, del griego episcopos, de epi, superior, alto, y skopos, el que ve, el que vigila, es decir, el que ve desde lo alto, para la administración espiritual y que tenía mucho poder en el gobierno temporal y la distribución de la justicia. Pero fue el obispo Maurice de Sully quien encargó la construcción de la catedral en 1160, posiblemente sobre el asentamiento de un antiguo templo romano. El obispo Maurice, a causa de su profundo conocimiento de la filosofía natural y la teología, encontró el sitio perfecto para el templo situado en la cabeza del continente insular, es decir, en la apertura del regazo del Sena, que separándose en dos brazos parece proteger a todos los habitantes y favorecerlos con los rayos del sol, por lo que el sentido espiritual es muy místico y el natural muy ingenioso. En 1225 se terminó la construcción de la catedral y se instituyeron ceremonias propias al culto de la Virgen, Madre de Jesucristo. Pero el pueblo conservaba aún antiguas costumbres relacionadas con el culto a Isis y las autoridades de la Iglesia supieron ser indulgentes, pues comprendían que las formas no harían cambiar la verdad fundamental, que es una e inalterable. Incluso habría sido inoportuno y peligroso pretender suprimir de golpe todo el ceremonial popular que aún se conservaba, pues estaba enraizado desde hacía muchos siglos. En esta transición fue necesaria mucha prudencia, y tal política supo alcanzar sus fines mejor y de un modo más seguro que la fuerza abierta. Ceremonias antiguas que fueron aceptadas hasta perderse en el olvido. La última de ellas, que perduró hasta el siglo XVII, fue la del dragón alado, que todos los años se llevaba en procesión hasta la iglesia de Montmartre. Tal dragón era el símbolo del mercurio de los filósofos, emblema heredado de la religión de los druidas y de los sacerdotes egipcios. Durante la fundación de esta iglesia catedral, dedicada a la bienaventurada Virgen María, imagen de la naturaleza, todos los oficiantes ocupados en su culto, llamados hoy en día canónigos, del griego canonikos, es decir, el que conserva la norma, eran los únicos médicos de profesión en la ciudad y conservaban este oficio de caridad por tradición de los sacerdotes druidas, que siguiendo el ejemplo de los egipcios y de los sacerdotes y levitas entre los judíos, lo habían enseñado y ejercido en las Galias. El origen de la profesión y de la administración de la medicina en la persona de estos oficiantes eclesiásticos tenía por fundamento la vocación, pues eran también médicos de almas, ejercicio que habían heredado de generación en generación de los mismos druidas. En De Divinatione dice Cicerón a este respecto: hacían de ellos evidentemente los más capaces de curar las enfermedades y las heridas. Los canónigos trataban a los enfermos con mucha caridad y los curaban admirablemente de todas sus dolencias, pues sus métodos, obtenidos de la ciencia que proporciona la naturaleza y su arte, no precisaba de medios impotentes o destructores. La escuela de medicina se encontraba tocando la orilla del brazo del Sena, en la calle de la Boucherie, no lejos de la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie, mandada a construir por el más famoso de los alquimistas franceses, Nicolas Flamel. Esta digna ocupación y este servicio edificante y caritativo no tuvo otro objeto que su piedad y buenas obras, lo que les hizo obtener la construcción de un hospital u hotel de la caridad, lindando con la catedral. Se habían convertido en grandes médicos, por lo que el lugar fue llamado Hotel de Dios, nombre que conserva en la actualidad. Tal conocimiento de la medicina estaba basado en la ciencia de la filosofía natural, pues la gran obra no les era desconocida, ya que el fundador de esta iglesia catedral les había dejado su tradición secreta.
Esta medicina y ciencia pura, inspirada en el espíritu universal de vida, se fue perdiendo con el tiempo. Por ello, el obispo Mauricio previno muy bien esta desgracia, dejando un colosal número de monumentos del saber hermético para las generaciones venideras, en forma de figuras jeroglíficas que aún se pueden ver en los portales de esta catedral metropolitana de París, actuando como un libro en piedra para la felicidad de los espíritus sabios e investigadores, a fin de conducirlos finalmente por la senda angosta de la sabiduría. Tradición, ciencia, arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra únicamente cristiana, sino como una concreción de ideas en todos los terrenos, religioso, laico, filosófico y social. Allí se celebraban asambleas políticas bajo la presidencia del obispo. Se discutía el precio del grano, del ganado y la cotización de los paños. Es una ciudad dentro de una ciudad, el corazón de la actividad pública y moral, del saber y del arte, y como dijo Víctor Hugo, el compendio más cabal de la ciencia hermética. Los alquimistas del siglo XIV se reunían en ella todos los sábados, día de Saturno, en el pórtico principal o bien en la puerta de San Marcelo. Cada cual exponía el resultado de sus trabajos y se estudiaban sus símbolos. El paso del tiempo y el vandalismo destruyó gran parte de lo que el alquimista podía aún contemplar en el siglo XVI. Afortunadamente hay algunos escritos del siglo XV que atestiguan que en la catedral de Notre Dame resplandecía el dorado, el rosa, el azul y la plata. En realidad, todas las figuras de las catedrales góticas estaban policromadas de vivos colores. Aunque difíciles de encontrar, aún quedan imágenes que conservan sus tonos originales, como lo demuestra la portada gótica del siglo XIV de Santa María de los Reyes, en La Guardia. A pesar de las lamentables mutilaciones sufridas por el rigor del tiempo y la ignorancia del vulgo, subsisten aún numerosos motivos que despiertan el interés del investigador, impresionan al estudioso y desconciertan al ignorante. El portal de la catedral es triple, lo que anuncia la Trinidad en un solo Dios, bajo el cual, por la operación del Espíritu Santo, su Verbo se encarnó en el seno de la Virgen, símbolo de los tres principios celestes y del triple proceso por el que el mercurio virginal ha de pasar antes de su transformación última. La figura situada en la primera arcada del portal de Santa Ana representa en lo más alto a Dios Padre, quien extiende sus brazos y sostiene en cada una de sus manos una cara de hombre con forma de ángel. Los sabios llaman a estas dos criaturas azufre, alma, y mercurio, espíritu. Pues bien, esta alma y este espíritu toman su origen del mundo celeste, del cielo arquetípico, donde reside el trono del Altísimo. Bajo el Padre, la imagen del Hijo en un medallón en la forma del Cordero Sagrado es sostenido por dos ángeles o materias primarias. Debajo de estas figuras hay un ángel que ahora muestra las sustancias espiritualizadas con las manos juntas en actitud de súplica y en la forma de un hombre y una mujer. Las influencias espirituales del primer cielo descienden al cielo astral, llamado arquetípico, donde reinan los planetas y las estrellas y son recibidas por dos ángeles que miran hacia abajo. Estos ángeles, o materias primeras, están vestidos para señalar dos cosas importantes: que esta simiente celeste está cubierta, ya que no se muestra nunca desnuda, que se esconde con cuidado de los ojos del vulgo y que tales sustancias están revestidas con las propiedades de la piedra de la que han tomado sus principios vitales y su energía. En el tercer cielo, o del elemento aire, aparecen tres niños rodeados de nubes, es decir, envueltos en el misterio. Estos tres niños representan los tres principios de la obra: azufre, mercurio y sal.
Gracias a este tercer elemento, los dos primeros, el alma y el espíritu, que son sustancias puramente etéreas y espirituales, pueden hacer efectiva su unión en los cuerpos sensibles. Así pues, esta alma emanada del mundo elemental es llamada azufre y el espíritu emanado del firmamento es ese húmedo radical o mercurio al cual se haya adherido el azufre, que es su alimento. Ambas sustancias, aunque diferenciadas, pertenecen a un mismo cuerpo y solo se hacen manifiestas por un lazo invisible que los ata, el cual es llamado sal, sal álcali, sal amoniacal, salitre de los filósofos, sal de sabiduría y otros nombres. Por ello, los sabios de la antigüedad afirmaban que la piedra de los filósofos se hace de una sola materia, pues por su unión no constituyen más que una. Junto a los niños hay dos animales que pasen. Son el asno y el toro, para indicarnos que las dos materias, asno mercurio y toro azufre, deben alimentarse de un tercer elemento que amortajado debe resucitar, la sal de los filósofos. Es en la primavera, durante los dos primeros meses, marzo y abril, de los que el toro es su representación zodiacal, cuando se debe comenzar la obra. En estos meses, el calor del sol es suave. De la misma manera, el alquimista debe aplicar un calor tenue y delicado al comienzo, pues, como advertían los maestros del arte, no permitas que un calor excesivo haga estallar el preparado, lo que equivale a perder la energía. Debajo de estos dos animales se ve un cuerpo acostado de espaldas, sobre el que descienden del aire dos redomas, con el cuello hacia abajo, una dirigida hacia la cabeza y la otra hacia el corazón. Tal cuerpo no es otra cosa que la representación de la sal, que por su virtud magnética atrae hacia sí el alma o azufre hacia el corazón, que es donde debe encarnar el fuego, y al espíritu o mercurio hacia la cabeza, pues sabemos que la mente es mercuriana. En el extremo izquierdo hay una escalera por la que un hombre sube de rodillas, con las manos juntas y levantadas al aire, elemento este del que desciende una redoma. En lo alto de la escalera hay una mesa cubierta con una alfombra y una copa encima de ella. La escalera representa los distintos peldaños o grados en la Scala Philosophorum, o escalera de los filósofos, por la que se asciende orando a Dios de rodillas, de corazón. La ampolla o redoma contiene ese rocío celeste, rocío de Mayo o de Maya, que era la madre de Hércules, o rocío de María, el cual no es, como supusieron muchos espagiristas medievales, un rocío que ha de juntarse en las noches del mes de mayo, sino una sal, cuya coloración indica el feliz ascenso del adepto por los peldaños del conocimiento. Detrás de la mujer acostada hay un rey que espera paciente. Este rey, o fuego, aguarda el momento de ser realizado por el adepto que se encuentra a la derecha. Este se cubre con el manto de la prudencia y se apoya en el bastón del conocimiento. A su lado, un hombre vestido con pieles simboliza a la naturaleza. Mientras el alquimista trabaja en la obra del Padre, debe ser un paciente imitador de la naturaleza. Sobre ellos, dos ángeles señalan al rey, indicando al iniciado que hay que animar el fuego secreto. A la derecha de estas imágenes hay dos ancianos que sostienen un libro cada uno abierto y el otro cerrado. Estos ancianos representan a la ciencia y su secreto hermético, que se manifiesta en dos formas, la primera pública con el libro abierto y la segunda oculta con el libro cerrado. Luego aparece otro rey, entronado y con cetro. El fuego ha despertado y ocupa el lugar que le corresponde. Así lo certifican los tres reyes a su lado, que representan a los tres procesos o colores, negro, blanco y rojo.
En la parte central del friso, un hombre tocado con el gorro frigio, símbolo del adeptado, y una mujer que da gracias a un ángel. Representan a la pareja como centro de toda actividad, pero también nos indica que el mercurio se ha espiritualizado y los pesos de la alquimia han cambiado. El mismo hombre, es decir, el iniciado, aparece ahora arrodillado a los pies de una mujer. Esta dama alude al resultado de la práctica, pues está coronada y sus trenzas son el producto de la irradiación solar de la materia, o lo que es lo mismo, que ha recibido al azufre. Sobre ellos, la figura de la bienaventurada Virgen María, imagen de la naturaleza que sostiene a Niño Cristo prodigando bendiciones. A la derecha de estas figuras, y cercano al pilar del portal, está la imagen de un obispo cargado con su mitra y su báculo en postura meditativa. Se trata del obispo Guillermo de París, que fue el patrocinador de los bajorrelieves del gran portal. En el pilar que está en medio y que divide en dos la puerta de acceso, está la figura de San Marcelo, tocado con mitra, que introduce su báculo en la garganta de un dragón que está bajo sus pies y que parece salir de un baño ondeante, de cuyas aguas ígneas emerge la cabeza de un rey con una triple corona. Debemos lamentar que la obra original haya sido reemplazada por una copia, pues si convenía sustituir la pieza ennegrecida por la intemperie, hubiera sido suficiente con reproducirla fielmente. Pero quisieron hacerlo mejor, y aunque conservaron los rasgos del obispo y del bello dragón, en cambio adornaron el zócalo con follajes y cenefas románicos en vez de las roelas y flores de inspiración celta que poseía. El tiempo gasta y corroe la materia, y es allí donde aparece el restaurador, y con unos cuantos golpes de cincel amputa y transforma, suprime y añade en nombre del arte profano o de la simetría, sin la menor preocupación por las ideas arcaicas, y al tocar la envoltura deja escapar el alma. El zócalo cúbico original tenía dos roelas circulares que aludían a las dos naturalezas metálicas, es decir, agente y paciente, macho y hembra, azufre y mercurio, con las que se debe comenzar la obra. En el lado opuesto aparecían dos rosetas en forma de flores, pues indicaba el trabajo posterior y su resultado. Tales materias, preparadas y unidas en un solo compuesto, deben pasar por una sublimación o última purificación por el fuego, representado en la sal de los filósofos, que es también su piedra, puesto bajo la forma del rey triplemente coronado de gloria. En el estado actual no sería posible afirmar que lo que hoy cubre la cabeza del personaje sea una corona, pero un antiguo texto del siglo XVII le describe coronado. Este rey, o piedra de los filósofos, ha alcanzado en su preparación distintos colores que representan sucesivos estadios de la obra, pues la piedra negra, caótica y desorganizada en el comienzo del trabajo con el ego, va tomando una coloración blanca a medida que se forman los cuerpos superiores del ser, en una constante disolución del ego, lo que el Génesis describe como «descúbrase lo seco». Así, este rey no es otra cosa que el azufre exaltado que se eleva y se separa, disolviendo el cuerpo y congelando el espíritu gracias a la acción incisiva del alquimista. El resultado de la operación es el de proporcionar la sal mercurial, a la que los antiguos maestros dieron el nombre de dragón babilónico. El fabuloso animal surge de entre las llamas y su cola parece salir del ser humano para luego, en un movimiento de torsión, aferrarse con sus garras al atanor. El obispo, representando al alquimista, nos muestra cómo la materia exaltada, surgida de ese baño ígneo, se fija a su columna vertebral en ese ademán de introducir el báculo en las fauces del monstruo. A ambos lados se levantan dos grupos de 4 bellas figuras, entre las que aparece el apóstol San Pedro con las llaves y el rey David con un instrumento de cuerdas.
En el portal opuesto, llamado Pórtico de la Virgen, aparecen los 12 signos del zodíaco divididos en dos partes. En primer lugar, y empezando desde abajo, está el signo de Aries. Le sigue el de Tauro y luego el de Géminis. Estos son los meses primaverales, cuando el fuego vivificante del sol comienza a calentar y a dar vida a la naturaleza. Analógicamente es también el comienzo del trabajo. El tema del zodíaco fue ciertamente muy extendido como anagrama en las catedrales góticas, lo cual podría no representar una variante significativa en el tema que nos ocupa. Pero observando cuidadosamente, veremos que si a Géminis le sigue Cáncer, aquí aparece el signo del león, Leo. El imaginero o artista constructor ha provocado esta permutación adrede, pues esta alteración de las estaciones indica la conjunción o unión del mercurio con el azufre o león, que se produce después de haber trabajado con el calor suave de la primavera durante los meses de marzo, abril y mayo, en el comienzo de la obra. En el mismo costado hay 4 grandes figuras humanas. El de la izquierda es un rey coronado, con cetro y el globo solar. Este rey no es otro que la sal de los filósofos que ha logrado la conjunción de las dos materias. También la figura de un obispo decapitado. Esta decapitación o degollación es el resultado de sucesivas calcinaciones, que es la acción de someter un cuerpo a la acción del fuego, azufre, a fin de extraer sus sustancias volátiles, mercurio, representados en las figuras de 2 ángeles que lo custodian y del cual uno observa con veneración la cabeza del mitrado, mientras el otro, en un gentil ademán, le invita a pasar al interior del templo. Cada una de estas figuras tiene un símbolo bajo sus pies. La primera y más cercana al portal muestra a un dragón volador que parece mirar fijamente a los 3 primeros signos zodiacales de la primavera. Este dragón es la imagen del mercurio, espíritu universal de los metales, y parece decir que es, en estos 3 meses, o lo que es lo mismo, en las 3 primeras etapas del trabajo, cuando se debe recoger con éxito esa materia celeste a través del artificio tántrico que es la alquimia, y que nunca antes del venerable maestro Samael Aun Weor había sido explicado. A su lado está la imagen de un hombre con un hacha en su mano derecha y las piernas cruzadas. Es la representación alquímica de la operación Solve et Coagula, que enseña a volatilizar lo fijo y a fijar lo volátil, es decir, transmutar la materia en bruto y fijar dichos vapores que darán la forma al Kundalini y que los maestros del arte han llamado sus multiplicaciones, pues tan pronto se debe disolver como fijar, repitiendo siempre la misma operación, o lo que es lo mismo, multiplicarla. La imagen siguiente muestra un león. Es normal que el rey de los animales terrestres franquee la representación de Solve et Coagula, pues si el dragón alado hacía referencia a la parte espirituosa del compuesto, en contraposición, el león, emblema del fuego, alegoriza su fijeza y se convierte en el signo del oro. Por último, un perro sostiene una paloma sobre su lomo mientras mira a otra frente a él. Se trata del perro de Corazán, el aspecto fijo de la materia o fuego elemental. La paloma sobre su lomo representa al primer mercurio o materia caótica que debe espiritualizarse, trabajo que da como resultado la sublimación de éste, alegorizado en la segunda paloma, que tiene las alas abiertas y dispuestas para el vuelo. La primera ave indica la transmutación y la segunda el resultado o espiritualización del mercurio, hecho este que debe ir acompañado del refinamiento en la práctica tántrica. En el lado opuesto del portal se encuentran otros signos del zodíaco. En la parte superior está el signo de Cáncer, dando testimonio de la materia mercurial, pues este signo está asociado a la luna y al agua.
Más abajo está Virgo, el signo de la Virgen, seguido por el de Libra y Escorpio, queriendo representar con estos meses la cosecha del trabajo realizado. Frente a las imágenes del perro y las palomas hay otras 4 figuras humanas. San Juan Bautista, a la izquierda del grupo, muestra un medallón con la imagen del Cordero. A la derecha, un obispo con mitra sostiene, a la manera de San Pedro, las 2 llaves con las que se puede entrar al reino de los cielos. Una es de oro y la otra de plata. Ambos rodean a una pareja que aluden a los 2 principios. El hombre sostiene una hoja de palma. Un texto apócrifo llamado el Evangelio de la Infancia dice que cuando María estaba dando a luz y en mitad de la noche, se encaminó fuera de Jerusalén y se sentó al pie de una palmera seca, la cual volvió a florecer en el momento y se cubrió de frutos, y Dios hizo surgir a su lado una fuente de agua viva, y cuando los dolores de parto atormentaban a María, ella estrechaba con sus manos la palmera. De esta manera, el hombre, o fuego, lleva en sí el mercurio. La mujer porta una antorcha en su diestra, queriendo mostrar que el mercurio lleva en sí al azufre. 2 pequeñas figurillas asoman detrás de ella, un pequeño ángel y un pequeño demonio. El ángel, con su soplo, alienta y vivifica la llama, mientras que el demonio haría lo contrario. Ambas figuras llevan un libro cerrado, figura hermética del secreto de la obra. Cada imagen muestra un símbolo bajo sus pies. En la primera y más cercana al portal vemos a una mujer de larga cabellera que asemeja la forma de las ondas del agua. Se trata del mercurio, llamado también hembra. A su lado hay un hombre que representa al azufre, llamado macho, con la piedra amorfa en su mano, y ambos parecen querer tocarse. Nos es imposible describir el rostro mutilado del hombre, pero la expresión de la mujer indica una cierta tristeza, dando a entender que se trata de un mercurio no trabajado, pues su acompañante tiene la piedra aún sin forma. A su lado está la imagen de Lucifer, arrepentido y con rostro amargo por el sufrimiento. Pues bien, cuando la piedra de los filósofos se encuentra en estado bruto, impuro y material, es decir, en su estado germinal y antes de ser tallada, recibe el nombre de imagen del diablo. Antaño, Notre Dame de París poseía un jeroglífico semejante cerca del coro. Era una figura de diablo, con una enorme boca abierta en la que los fieles apagaban las velas. El pueblo llamaba a esta imagen piedra maestra del rinconcito. Lucifer, en griego, se dice eosforos, de eos, luz, y foros, de fero, traer, portar, por lo que Lucifer es el que trae la luz, el portador de la luz. Es la piedra que rechazaron los edificadores del templo y que ha venido a ser cabeza de ángulo. A su lado hay un edificio con almenas y torres con aberturas, a través de las cuales el alquimista observa las diferentes fases del trabajo. Se trata, en efecto, del atanor, el horno filosófico o gónadas sexuales indispensable para la maduración de la obra. El atanor, del griego athanatos, inmortal, es la morada del fuego secreto y sirve de envoltorio. Es el lugar de la energía y del principio de la inmortalidad. En el centro del tímpano hay un sarcófago decorado con 7 círculos de inspiración céltica. Estos símbolos representan a los 7 metales planetarios. El círculo central es diferente al resto, mientras que los otros 6 se repiten a pares. Tal simetría se extiende desde el centro hacia las extremidades. Saturno, el anciano de los siglos, es el más alto de todos, al que sigue Júpiter, el padre de los dioses. Después Marte, el mensajero de la energía vital. El Sol, que es el sustentador de la vida, queda en el centro. Le sigue Venus, el planeta del amor. Luego Mercurio y por último la Luna.
Las influencias de estos planetas no ascienden, sino que vienen de arriba hacia abajo. Así, Saturno se convierte en la inocencia llena de sabiduría, asimilando las influencias de la Luna. Júpiter se transmuta en Mercurio, porque Cristo mismo es el resultado de las diferentes exaltaciones del Mercurio. Marte se convierte en Venus, pues la belicosidad asimila la fuerza del amor. La mitología nos enseña que Venus, la diosa del amor, se enamoró de Marte, y mientras estos compartían el lecho, fueron sorprendidos por Hefestos, el dios deforme con quien la diosa estaba casada. Así, Hefestos tejió una red tan fina que no podía ser vista y tan resistente que no podía ser rota, y mediante una ingeniosa estratagema les sorprendió en el lecho y envolviéndolos les llevó al Olimpo en presencia de las otras deidades. Estos hechos, que son atribuidos a la imaginación desbordante de los griegos, encierran una gran verdad, pues el artista hermético emplea la red para capturar el pez místico, resultante de la unión del fuego del azufre, representado en el dios Marte, y el agua del Mercurio en la diosa Venus, y son capturados precisamente por Hefestos, el dios que maneja la forja. El tercero es el llamado portal central o del juicio. En el pilar central y en el lugar de honor aparece la alquimia, representada por una mujer cuya frente toca las nubes, símbolo del esoterismo. Está sentada en un trono y lleva un cetro, emblema de su soberanía. Con la mano derecha sostiene 2 libros, uno abierto, el exoterismo o conocimiento profano, y otro cerrado, el esoterismo o conocimiento oculto de las cosas. Apoyada en su pecho hay una escalera de 9 peldaños que hacen referencia a la 9ª esfera y a la paciencia necesaria en el trabajo. Es la Scala Philosophorum o escalera filosófica que conduce al conocimiento de la ciencia pura. En las caras laterales del pórtico hay 2 pequeños bajorrelieves. El de la izquierda muestra al alquimista descubriendo la fuente misteriosa cuya agua viva corre bajo sus pies y que brota de un roble hueco. La búsqueda da resultado y encuentra ese mercurio cuya cualidad volátil, es decir, espiritual, está indicada por un pájaro posado en una rama. El roble, de cuya madera se construyen los toneles en que ha de fermentar el vino, representa a esta misma materia de los sabios que también debe dar su fermento, madurar y pasar las sucesivas fases de purificación. Esta es la misma fuente que está representada en los claustros de las catedrales góticas. Frente a este motivo, vemos a un guerrero que personifica al alquimista. Este, protegido con su armadura, escudo y lanza en mano, defiende el resultado de su trabajo de las llamas del fuego negativo. Detrás del personaje hay un pequeño edificio. Se trata del Atanor, ese hornillo donde se cuece la materia y del que ya hemos hablado. A uno y otro lado del portal hay 2 hileras superpuestas con 6 motivos cada una de personajes siempre sentados y flanqueados por pequeñas y bien adornadas columnitas en grupos de A3. Debajo de cada una de estas arcadas hay un medallón con temas herméticos. El primero de la izquierda muestra la imagen del cuervo, alegoría del color negro y de la putrefacción. Según los filósofos, quien comprende el significado del cuervo y vea la aparición del color negro en la redoma, verá su obra coronada por el éxito. Sin duda, los maestros se referían al trabajo con las aguas negras. La putrefacción es el signo inequívoco del trabajo con el yo psicológico. En realidad, son muchas las purificaciones por las que el mercurio o alma de piedra debe pasar
y en cada una de ellas se obtiene una sublimación que conduce inevitablemente a la sucesión de colores que representa las fases de la obra, hasta llegar al rojo púrpura, signo de la perfección. La segunda figura muestra a una mujer sosteniendo un disco en cuyo interior hay una serpiente enroscada en una vara. Esta alegoría enseña la naturaleza penetrante del mercurio, representado por la serpiente, y el azufre por la vara, a la cual se enrosca, dando a entender con este gesto que al envolverlo también lo absorbe, y como resultado nace entonces un mercurio diferente, sublimado, al que los maestros dieron el nombre de mercurio filosófico, puesto que la serpiente, en su estado primario, representa a ese primer mercurio, tal y como se encuentra en la mina, u órganos creadores con todo su potencial latente, pero aún sin trabajar. El siguiente relieve muestra a una mujer con los cabellos ondulantes como llamas. Esta sostiene un disco en el que hay una salamandra que arde en el fuego. Es sabido que cuando se queman las partes combustibles de un cuerpo, solo quedan las incombustibles y perfectas, es decir, solo resisten las partes puras. Al menos esto es lo que ocurre con el fuego vulgar. El fuego de los filósofos, más que una llama, es un agua que contiene un agente secreto. Tal agente es el espíritu de la materia, cuya virtud permite la calcinación de los cuerpos impuros. La salamandra es la sal, la parte pura del compuesto. En términos psicológicos, diríamos que se trata de las virtudes de la conciencia. Todo este proceso está fundamentado en la eliminación del yo. En el cuarto motivo se ve la figura de un hombre que sostiene un disco en el que hay un cordero. Cristo, el Cordero de Dios, dijo: «No he venido al mundo, sino para traer el fuego». Se trata del fuego secreto, que los alquimistas decían que hay que extraer del vientre de Aries o del Cordero. El siguiente relieve muestra los colores de la obra. Una mujer está sentada y sostiene en su escudo una banderola de 3 picos. Esta alude a los colores básicos de la obra: el negro, representado por el cuervo, el blanco por la paloma y el rojo por el faisán. Tales colores designan las distintas fases de purificación que influyen en el mercurio. En la naturaleza no hay saltos, y antes de pasar de un tono al otro, se observan muchos otros colores intermedios. Uno de ellos, situado entre el blanco y el rojo, es el amarillo, cuyo atributo es el águila. El alquimista trabaja con este color cuando está preparado para despertar el fuego de Kundalini. En los templos de la Logia Blanca no se considera a nadie alquimista hasta que haya despertado el fuego, cuyo color es el rojo. Estos 3 colores principales son también atributos de la Trinidad. Es por eso que la Virgen va siempre vestida de azul, que equivale al negro de la noche. La vestidura de Dios es blanca y la de Cristo roja. En el sexto bajorrelieve hay una mujer que en su escudo sostiene una cruz con el sol y la luna. Es el símbolo de los 4 elementos sobre los que actúan los 2 principios, sol azufre y luna mercurio, llamados por los antiguos padre y madre de la piedra. De los 6 motivos que adornan la cara opuesta en el primero de ellos y séptimo de la serie, vemos a una mujer que en su escudo tiene grabado un atanor y en su mano derecha sostiene una piedra. Una vez más, aparece el utensilio destinado a la cocción de la materia. La piedra es todavía imperfecta, por eso aparece como una masa informe, pero irá tomando la apariencia cúbica perfecta cuando sea introducida en el atanor y experimente el calor del fuego.
La siguiente figura muestra la imagen de una mujer en cuyo escudo hay esculpido un grifo. Este monstruo mitológico tiene la cabeza y el pecho de águila y el cuerpo de león. Para los maestros del arte, la expresión hacer volar el águila era el término con el que designaban las sublimaciones necesarias en el proceso gradual de purificación, pues cada vez que por medio de la práctica alquimista se eliminan los agregados psíquicos, se encarnan en su lugar nuevas virtudes. El grifo se muestra como el resultado de las operaciones alquímicas en la unión del mercurio, aspecto volátil, representado por el águila, y el azufre, aspecto fijo, representado por el león. Esta unión es precedida por un violento combate entre dos rivales de propiedades contrarias pero iguales en fuerza. En la lucha, el león pierde su melena y el águila sus alas, para formar un solo cuerpo, el mercurio animado. Cuando Hefestos, al sorprender en adulterio a Marte y a Venus, los atrapa con su fina red, lo que hace es unir las dos materias. Esto es lo mismo que indica el término matar el grifo, que es lo propio de toda sublimación verdadera. El exioghehari, o materia seminal en bruto, es una tierra desorganizada que lleva en sí la luz, tal y como dice el Génesis, Spiritus Dei ferebatur super aquas. El Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas, pero que es preciso transformar, mortificar y descomponer por medio de la transmutación, lo que equivale a matar al grifo, separar el fuego de la tierra, lo sutil de lo espeso, tal como enseña Hermes en su tabla de esmeralda. En el siguiente motivo hay una mujer que muestra los materiales necesarios para la construcción del vaso hermético en el que se prepara el disolvente universal o mercurio fecundado por el azufre. En su mano derecha levanta una plancha de madera como las utilizadas para la fabricación del tonel. En su escudo hay una ramita de roble. Ya hemos explicado que el roble representa esa fuente misteriosa de la juventud. Ahora bien, ¿no es acaso el vino lo que debe fermentar en el tonel de roble? De la misma manera que el tonel contiene el vino, la materia mercurial lleva en sí el fuego, el espíritu. Este tonel actúa como su receptáculo. Es un agua que contiene las virtudes celestes y por eso se le llama disolvente universal. En este tonel se bañan el sol y la luna, y allí también es depositada la sangre de los santos inocentes mandados decapitar por el rey Herodes. El cuarto trabajo, 10º de la serie, muestra a un animal poco definido, pero cuyo carácter semiterrestre y semi-alado enseña la extracción del azufre. En su alegoría del gallo, símbolo del mercurio, y la zorra, emblema del azufre, el monje benedictino Basilio Valentín dice que, mientras pueda, el gallo se comerá a la zorra y se asfixiará en el agua. Después, volviendo a la vida por el fuego, será devorado por la zorra. Al igual que en el bajorrelieve, ambos se fundirán en una sola materia, la cual da como resultado un nuevo cuerpo, es decir, un fuego nuevo y exaltado. La quinta figura muestra a una mujer sentada. Esta sostiene un escudo con la imagen de un toro. Una vez más, estamos ante la significación del fuego. El toro y el buey han sido siempre consagrados al sol y al elemento fuego. En el último grabado hay un guerrero sentado y vestido con cota de malla. En su mano derecha sostiene una espada y en su escudo la imagen de un león. El león es el símbolo del oro. Expresa la parte fija del compuesto, llamado azufre, espíritu universal de los metales o fuego secreto. El primer agente en la preparación del disolvente,
o aquello que tiene el poder de corromper las partes groseras, es conocido como león verde, no porque tenga este color, sino por encontrarse aún en proceso de maduración. El león rojo es la misma materia elevada al rango de oro filosófico. En términos gnósticos, es el fuego de Kundalini. Inmediatamente debajo de cada uno de estos grabados hay 12 medallones. El primero, por la izquierda, muestra a un caballero que se aferra a la crin de un caballo furioso. Alegoriza la disolución filosófica o cristalización de las virtudes por la eliminación del ego. A este proceso se le llama coobasión, que en química es el proceso de destilar repetidas veces una misma sustancia. El caballo representa la sustancia espiritosa y el caballero el cuerpo grosero. En cada coobasión el caballo tirará al jinete, es decir, el mercurio se desprenderá de las partes groseras. El segundo medallón presenta a un hombre con un espejo en una mano y el cuerno de Amaltea o de la abundancia en la otra. A sus espaldas está el árbol de la vida. Los maestros han llamado al mercurio espejo del arte, y como quiera que la materia con que se comienza la obra se encuentra dentro de cada ser humano, basta con solo mirarse a sí mismo para descubrirla. El árbol de la vida es la misma piedra filosofal, que es también el árbol que da manzanas de oro en el jardín de las Hespérides y sin duda representa además el árbol cabalístico con sus sefirotes, que son, en efecto, el resultado de la obra. El cuerno de la abundancia pertenecía a la cabra Amaltea, de cuya leche se alimentó el propio Zeus. La mitología griega hace nacer a la cabra del cuerpo de la quimera, del griego quimera, que significa cabra joven. Esta cabra no es más que el mercurio filosófico, oro potable o fuego de Kundalini, que reúne en sí todas las cualidades para convertirse más tarde en el vellocino de oro, o en términos cristianos, el cordero inmolado, que es el propio Zeus. El tercer medallón se refiere al peso natural de los materiales de la obra. El alquimista retira el velo que cubre una balanza que sostiene con su mano izquierda. Este grabado muestra el resultado de copiosas transmutaciones. Existen diferentes estados del mercurio. El mercurio común de los filósofos, que asciende en forma de vapores por la columna vertebral, es extraído del mercurio vulgar o materia seminal, y en ese proceso cada uno tiene su peso o grado de espiritualidad que lo diferencia del anterior. El mercurio filosófico, o aquel que ha sufrido la absorción del fuego, debido a su perfección, tiene su peso concreto y está determinado por las virtudes del alma. El venerable maestro Samael Aún Weor nos explica que la energía seminal de un resurrecto es de oro astral de la más pura calidad. En el medallón siguiente se ve a un anciano que cubre su mano del frío y con la otra se apoya en un bloque de piedra. Su actitud es de cansancio y lasitud. Se trata del mercurio que ha pasado ya por la estación del verano y ha recibido la acción del fuego, al cual le llega ahora la época del invierno y de la muerte. Se trata de la mortificación o muerte, representada por el cuervo y por Saturno. Pero esta muerte le proporcionará una nueva juventud. Abandonará, en un compás de lenta espera, las partes groseras que lo cubren. En términos psicológicos, no es otra cosa que la muerte del yo. Aunque de lectura muy ingrata debido a la corrosión de 800 años de vientos del poniente que han ocasionado un lamentable desgaste, aún podemos reconocer a una mujer con los cabellos agitados. Una espada atraviesa su cuerpo. La espada, anagrama del fuego, incide sobre el mercurio representado por la mujer, lo atraviesa e imprime su calor transformándolo.
Se trata de retener esta agua fría y volátil para que por medio del fuego pueda hacerse fija y fundiéndose con él formar un solo cuerpo, más fuerte y resistente. Así el alquimista va dando forma a la piedra. En el sexto medallón podemos ver al adepto, quien junta las manos y en actitud de dar gracias dirige su mirada hacia un espejo, en el que se refleja la imagen de una mujer, es decir, la naturaleza. Volvemos a encontrarnos con el tema principal de la obra, el mercurio, reflejo y espejo del macrocosmos, que es también el atributo principal de la prudencia, una de las 4 virtudes cardinales. Este es el espejo de la verdad. Gracias a él, el hombre puede ver y reconocer esa sustancia primitiva y seminal, pródiga en maravillas y puerta segura a los conocimientos eternos que Dios reserva a la humanidad elegida. Y a fin de producir sus frutos, esa piedra debe calcinarse en un fuego que no se extingue. Esto es lo que nos enseña el próximo círculo, en el que hay un hombre, tal vez un anciano que acaba de quitar el velo que oculta el misterio de la operación alquímica. El venerable maestro Samael Aun Weor ha quitado ese velo y ha descubierto para la humanidad ese secreto de los secretos, al igual que nuestro personaje. Es el primer paso, la entrada al palacio y también al laberinto de las catedrales góticas que el anciano o Mercurio se dispone a franquear y en donde debe sufrir las mortificaciones necesarias para su rejuvenecimiento por medio del fuego. En el siguiente círculo vemos a un anciano y a un rey coronado. El anciano sabio es la imagen del Mercurio ya trabajado y su conocimiento atrae la atención del rey, que es la sal sublimada, en otros términos, el oro. Esta laboriosa operación conducirá al despertar del Kundalini. Son muchas y muy variadas las interpretaciones que los maestros del arte han hecho de las 2 naturalezas primarias, azufre y mercurio, siempre dispuestas a enfrentarse debido a sus propiedades contrarias en un duelo de singular violencia, como cabe suponer, entre el agua y el fuego. Ese combate lo vemos en el siguiente medallón de la gran catedral, en forma de 2 muchachos que se agreden y no escatiman esfuerzos en propinarse puñetazos. En el fragor de la lucha, uno de ellos deja caer una copa que contiene ese húmedo radical o mercurio, y el otro una piedra, emblema del fuego. El próximo medallón muestra a una reina sentada en su trono que derriba con su pie a un paje que ha venido a servirle con una copa en la mano. El mercurio vulgar está alegorizado por el paje. La reina representa el sistema por el que dicho mercurio, una vez transmutado, se convertirá en disolvente, pues el paje al caer deja escapar el contenido de la copa. El método es de fácil ejecución, pues la reina lo derriba con un solo puntapié. No es ningún sistema nuevo, sino una alegoría más de la transmutación de la libido. En el medallón siguiente apenas podemos distinguir la figura de un monje y de una mujer. Esta lleva en sus manos un objeto que, debido al desgaste del tiempo, es imposible identificar, por lo que no lo estudiaremos. La simbología lapidaria utilizada por los maestros constructores y sus imagineros en todas las catedrales no es caprichosa o arbitraria, sino que se fundamenta en los puntos esenciales y correlativos de la práctica alquímica. El templo se convierte así en un libro cuyas páginas han de seguir un orden preestablecido que enseña cómo extraer el mercurio de las aguas que hasta entonces estaban desorganizadas para convertirlo finalmente, con la ayuda del fuego, en el árbol de la vida.
Este es el relieve del último medallón, en el que un guerrero deja caer su espada frente a un árbol cargado con 3 enormes frutos redondos y un ave en una de sus ramas, al pie del cual asoma un cordero. Este es el mismo árbol del que brota la fuente de agua milagrosa, cuyo aspecto volátil está indicado por el pájaro. Se trata del roble, que ha de convertirse más tarde en el árbol sefirótico, y al igual que en la mitología griega, colgará de él el vellocino de oro. Tal es el sentido del cordero que aparece al pie del árbol y que indica al guerrero que ha terminado el trabajo de Hércules, por lo que éste suelta la espada y observa maravillado los frutos, iguales a aquellos del jardín de las Hespérides. En el centro del tímpano, Cristo entronado y rodeado de un coro de ángeles muestra sus llagas. Debajo, el juicio de justos y pecadores. En el pilar central aparece también la imagen del Salvador sosteniendo un libro cerrado que sólo el conocimiento hermético es capaz de abrir. El paso del tiempo y los iconoclastas han ocasionado lamentables deterioros en las figuras que adornan las catedrales góticas, y Notre Dame de París no ha estado exenta al azote del primero y la estupidez de los segundos. Los relieves de la catedral, que originariamente aparecían cubiertos de oro, plata, rosa, azul, púrpura y otros colores, han perdido su tonalidad original, pero gracias a la astucia de uno de los impulsores de la gran catedral y patrocinador de sus bajorrelieves, el obispo y maestro San Guillermo de Ebenholt, conocido como Guillermo de París y Guillermo del Espíritu Santo, supo prever el daño futuro e hizo reproducir los mismos medallones de la fachada en los vitrales del rosetón oeste sobre el actual órgano con sus colores originales. A uno y otro lado del portal hay 5 vírgenes sabias y 5 vírgenes locas. En Mateo, capítulo 25, encontramos la parábola de las 10 vírgenes, en donde se nos dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, es decir, al Cristo, pero las insensatas no llenaron sus lámparas de aceite y al salir a recibirle les pidieron a las otras, que respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Al regresar las insensatas dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las 10 vírgenes representan a la humanidad. Las insensatas que derraman el aceite en sus lámparas son aquellos que intentan conocer a Dios sin los misterios alquimistas. Por eso tienen los ojos cerrados, miran hacia abajo y derraman el aceite precioso. Las 5 vírgenes sabias aluden a aquellos que guardan el óleo de vida herméticamente y se preparan para la venida del Señor. Por ello tienen la puerta abierta, al contrario que las vírgenes locas, pues para ellas la puerta está cerrada. A partir de 1081, el monje Geoffrey de Monmouth comenzó a transcribir en la abadía de Belcrucis, en Gales del Norte, lo que hasta entonces era celosamente guardado bajo la tradición oral de los druidas, y gracias a su adaptación hoy podemos conocer los relatos del ciclo de Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, o el Vita Merlini, vida de Merlín. En aquellas épocas aún era posible celebrar asambleas para el lucimiento de bardos, poetas y músicos, al tiempo que el arte flamígero comenzaba a brillar. Desgraciadamente, Eduardo I de Inglaterra prohibió tales celebraciones y mandó perseguir y eliminar a la clase druídica existente. A la Edad Media se la conoce como la Edad del Oscurantismo,
término despectivo utilizado desde el Renacimiento para identificar una época, un pueblo, un arte y una ciencia que no se supo ni se quiso comprender. El Renacimiento, época frívola, huérfana de conocimientos propios, orientó su entusiasmo hacia las culturas grecolatinas y renegó del arte gótico, suplantando la idea primigenia del hermetismo con angelotes gordos y figuras grotescas y recargadas, lo que dio paso a obras bastardas y de espíritu mediocre, sin tradición ni lenguaje esotérico, dirigidas antes a los sentidos que al alma, hechas para glorificar más la personalidad del artista que la obra del autor. Las sociedades de maestros constructores y cofrades medievales supieron conservar la modestia y el talento heredado de los antiguos druidas, de esa gente libre y de espíritu curioso que concibieron una patria sin territorios ni confines y que expresaron su veneración a la naturaleza, aspirando a conciliar a Dios y a la criatura, el bien y el mal, el día y la noche, el pasado y el porvenir, la vida y la muerte, reflejado en sus edificaciones arcaicas y en el majestuoso templo de piedra que es la Catedral de Notre-Dame de París, antiguo guardián del conocimiento oculto, para gloria de aquellos que fueron y esperanza en las generaciones futuras. En el siglo X, la inclinación por la religión fue en aumento y se eligió un obispo, del griego episcopos, de epi, superior, alto, y skopos, el que ve, el que vigila, es decir, el que ve desde lo alto, para la administración espiritual, y que tenía mucho poder en el gobierno temporal. Estos oficiantes eclesiásticos tenía por fundamento la vocación, pues eran también médicos de almas, ejercicio que habían heredado de generación en generación de los mismos druidas. En De Divinatione dice Cicerón a este respecto: hacían de ellos evidentemente los más capaces de curar las enfermedades y las heridas. Los canónigos trataban a los enfermos con mucha caridad y los curaban admirablemente de todas sus dolencias, pues sus métodos, obtenidos de la ciencia que proporciona la naturaleza y su arte, no precisaba de medios impotentes o destructores. La escuela de medicina se encontraba tocando la orilla del brazo del Sena, en la calle de la Boucherie, no lejos de la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie, mandada a construir por el más famoso de los alquimistas franceses, Nicolas Flamel. Esta digna ocupación y este servicio edificante y caritativo
no tuvo otro objeto que su piedad y buenas obras, lo que les hizo obtener la construcción de un hospital u hotel de la caridad, lindando con la catedral. Se habían convertido en grandes médicos, por lo que el lugar fue llamado Hotel de Conservaba, pues estaba enraizado desde hacía muchos siglos. En esta transición fue necesaria mucha prudencia, y tal política supo alcanzar sus fines mejor y de un modo más seguro que la fuerza abierta. Ceremonias antiguas que fueron aceptadas hasta perderse en el olvido. La última de ellas, que perduró hasta el siglo XVII, fue la del dragón alado, que todos los años se llevaba en procesión hasta la iglesia de Montmartre. Tal dragón era el símbolo del mercurio de los filósofos, emblema heredado de la religión de los druidas y de los sacerdotes egipcios. Durante la fundación de esta iglesia catedral, dedicada a la bienaventurada Virgen María, imagen de la naturaleza, todos los oficiantes ocupados en su culto, llamados hoy en día canónigos, del griego canonikos, es decir, el que conserva la norma, eran los únicos médicos de profesión en la ciudad y conservaban este oficio de caridad por tradición de los sacerdotes druidas, que siguiendo el ejemplo de los egipcios y de los sacerdotes y levitas entre los judíos, lo habían enseñado y ejercido en las Galias. El origen de la profesión y de la administración de la medicina en la persona de esta y la distribución de la justicia. Pero fue el obispo Maurice de Sully quien encargó la construcción de la catedral en 1160, posiblemente sobre el asentamiento de un antiguo templo romano. El obispo Maurice, a causa de su profundo conocimiento de la filosofía natural y la teología, encontró el sitio perfecto para el templo situado en la cabeza del continente insular, es decir, en la apertura del regazo del Sena, que separándose en dos brazos parece proteger a todos los habitantes y favorecerlos con los rayos del sol, por lo que el sentido espiritual es muy místico y el natural muy ingenioso. En 1225 se terminó la construcción de la catedral y se instituyeron ceremonias propias al culto de la Virgen, Madre de Jesucristo. Pero el pueblo conservaba aún antiguas costumbres relacionadas con el culto a Isis y las autoridades de la Iglesia supieron ser indulgentes, pues comprendían que las formas no harían cambiar la verdad fundamental, que es una e inalterable. Incluso habría sido inoportuno y peligroso pretender suprimir de golpe todo el ceremonial popular que aún se Dios, nombre que conserva en la actualidad. Tal conocimiento de la medicina estaba basado en la ciencia de la filosofía natural, pues la gran obra no les era desconocida, ya que el fundador de esta iglesia catedral les había dejado su tradición secreta. Esta medicina y ciencia pura, inspirada en el espíritu universal de vida, se fue perdiendo con el tiempo. Por ello, el obispo Mauricio previno muy bien esta desgracia, dejando un colosal número de monumentos del saber hermético para las generaciones venideras, en forma de figuras jeroglíficas que aún se pueden ver en los portales de esta catedral metropolitana de París, actuando como un libro en piedra para la felicidad de los espíritus sabios e investigadores, a fin de conducirlos finalmente por la senda angosta de la sabiduría. Tradición, ciencia, arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra únicamente cristiana, sino como una concreción de ideas en todos los terrenos, religioso, laico, filosófico y social. Allí se celebraban asambleas políticas bajo la presidencia del obispo.